Hola, buenos días a todos. Otra vez estudiamos la evolución política de España entre 1812 y 1931. Empezamos la segunda parte de esta evolución, la segunda etapa, que se llama el sexenio democrático. Empieza en 1868 y se acaba en 1874. Un sexenio es un periodo de 6 años. Puede ser una sorpresa ver que la primera etapa de la evolución es una etapa de casi 60 años y que la segunda solo tiene 6 años. El motivo es que es un periodo breve, sí, pero muy innovador. Pasaron muchas cosas. Por primera vez, efectivamente, se promulgó una constitución democrática, se intentó un nuevo tipo de régimen político, la república, pues es un periodo muy intenso. Por eso es breve y seguido por una tercera etapa de más o menos también unos 60 años. Vamos a trabajar para esta etapa de forma un poco diferente porque vamos a estudiar el periodo a partir de un periódico. A partir de un periódico satírico que se llama La Madeja, publicado en Barcelona. Este ejemplar fue publicado el 14 de marzo de 1875. ¿Por qué se llama La Madeja? Se llama La Madeja porque la madeja es un instrumento, esto es una madeja, y la madeja permite una expresión española, enredarse la madeja, significa que algo se complica y precisamente la política española es como una madeja y se nota en el dibujo que la madeja tiene una inscripción abajo, política, pues es la madeja política, es la vida política de España. Lo sabemos porque la mujer que intenta desenredar la madeja, que intenta sacar el hilo de la madeja, es España. España que lleva una corona, España sentada en un león, que es el símbolo del pueblo y la fuerza del pueblo. Así que este periódico satírico pretende explicar de forma simple los sucesos complejos de la vida política española. Aquí tenemos las páginas 1 y 4 del periódico. Es un periódico de 4 páginas. Aquí tenemos la portada con la página 1, la última página, la página 4, y en el otro lado tenemos una doble página con una caricatura, una muy gran caricatura, que presenta, es lo interesante, que presenta todo el periodo del sexenio democrático. Por eso vamos a ver lo que pasó en este periodo, siguiendo todas las referencias, todos los símbolos que están en esta caricatura. Y vamos a seguir los acontecimientos, por supuesto, de la izquierda a la derecha. Como lo dice el título, desde Alcolea a Sagunto, pasando por varios puntos. Ilustra entonces todo lo que pasó durante este periodo. Empezamos pues con lo que está en la izquierda, lo que pasa primero, y lo que pasa primero es la Revolución de 1868. Está escrito Revolución 29 de septiembre de 1868. ¿Qué pasó? Pues una revolución significa, ya que estaba en el poder la reina Isabel, significa que la reina pierde su trono, y efectivamente es lo que pasó con esta revolución. ¿Por qué? Porque la reina Isabel II tiene que abandonar el poder y exiliarse. Es lo que vamos a ver. Primero empezamos con la caricatura, con el primer elemento a la izquierda. Se trata de las armas de España.
Por encima tenemos la corona real. España es una monarquía. Tenemos armas. Las armas de España, tradicionalmente, se trata del castillo de Castilla, el león de León, la granada del Reino de Granada, y en el centro observamos el escudo de la familia francesa de Borbón, ya que Isabel II es una Borbón, y estas armas son de azur a 3 flores de lis de oro. Debajo tenemos una moneda, tenemos las dos facetas de una moneda, y tenemos a la izquierda el retrato de perfil de la reina Isabel, y a la derecha las armas de España. Se trata de una moneda de 20 reales, la moneda española de aquella época es el real, y se trata de una moneda de plata. Con esto tenemos la primera etapa, el reinado de Isabel II. Pero se acabó este reinado. ¿Por qué? ¿En qué contexto? En un contexto de crisis, en un contexto de triple crisis económica. Se produce una crisis financiera, una crisis industrial, una crisis de subsistencias. Empezamos con la tercera, un tipo de crisis que ya conocéis, lo vimos en el primer capítulo del curso. La crisis de subsistencia pasa cuando un problema de clima provoca malas cosechas. Con las malas cosechas no hay mucho trigo, no hay muchas cereales, entonces los precios aumentan y con estos precios altos la población no puede comprar lo suficiente, una comida suficiente, pasa hambre y el descontento entonces se difunde en la población. Segunda crisis, una crisis mucho más moderna, es una crisis industrial por la guerra de secesión, por la guerra civil que pasa en Estados Unidos. Porque los estados del sur de Estados Unidos producen la casi totalidad del algodón en aquella época y entonces es muy difícil encontrar algodón y este algodón es muy caro. Es un problema para producir tejido y entonces el tejido también se vuelve mucho más caro. Y el problema es que los clientes faltan, el tejido cuesta mucho dinero, entonces la industria textil de España sufre porque tiene que comprar un algodón caro y tiene muchos problemas para vender sus productos que son caros también. Por fin, una crisis financiera que empieza con la construcción de ferrocarril, ya lo vimos, tenemos una fiebre constructiva en el transporte en aquella época, pero lo que pasa es que el rendimiento no es suficiente, los beneficios no son suficientes y por eso las acciones se hunden en la bolsa, todo el mundo quiere vender las acciones, nadie quiere comprar estas acciones y eso provoca una crisis bancaria porque muchos bancos invierten en los ferrocarriles y muchos clientes hacen lo mismo. Pues 3 crisis económicas a la vez. Y como no es suficiente, hay también una crisis política. Aquí vemos una caricatura de la reina rodeada de amantes y una crisis política pasa en aquel momento también. Vamos a ver por qué con este fragmento del Pacto de Ostende. ¿Qué dice este pacto? Que el objeto y bandera de la revolución en España es la caída de los Borbones. Así que se trata de un pacto para preparar una revolución y el objetivo de esta revolución es eliminar a la familia de Borbón del poder, la reina y sus sucesores. Que por un plebiscito o por unas cortes constituyentes elegidas por sufragio universal, se decidiría la forma de gobierno que se habría de establecer en España. Eso es interesante. Sufragio universal significa que
estamos hablando de grupos que están en la izquierda de la política española. Son progresistas y más que progresistas, que se reconocía como jefe y director militar del movimiento al general Prim. Bueno, eso significa que se prepara otro pronunciamiento militar en la gran tradición española. ¿Por qué? Pues lo que pasa es que la reina trabaja sobre todo con los moderados. Los progresistas, sin hablar de los demócratas, no acceden al poder y la última solución y la única solución que encuentran es preparar un golpe de Estado para llegar al poder y hasta quieren eliminar del trono la reina Isabel II y toda su familia. Es lo que pasa precisamente con la gloriosa revolución que empieza el 17 de septiembre, que se acaba más o menos el 29 de septiembre, y es lo que vemos a la derecha de las armas de España que empiezan la caricatura. Observamos tres personajes que presentan, que alzan la bandera de España, viva España con honra. Tres personajes y en el fondo un amanecer, el sol que aparece por la mañana. Entonces significa que el amanecer significa que es el principio de una nueva época para España. ¿Quiénes son estos tres hombres? Son militares. No es una sorpresa. Primero el general Juan Prim, el general evocado en el Pacto de Ostende. Segundo, el almirante Juan Bautista Topete, pues entonces aquí se trata de un marinero. Y por fin, el general Francisco Serrano. Tres militares. Es normal, estamos en una situación de pronunciamiento militar. El general Prim, ¿qué hace? El general Prim, en una fragata blindada que se llama Zaragoza, y por eso tenemos este nombre de Zaragoza a los pies de los tres hombres. En la fragata blindada Zaragoza pasa de puerto en puerto para sublevarlos, y así subleva a Málaga, Almería, Cartagena, Valencia, Barcelona. Mientras tanto, el general Serrano, que aquí vemos a la derecha, está haciendo una batalla. Está luchando en una batalla y esta batalla la vemos abajo. Debajo de este nombre, Zaragoza, pues ahora sabemos que es el barco en el que están los tres hombres. Observamos un fragmento de monumento, parece como una especie de puente destruido, en el que está escrito Alcolea, con unas armas de España, unas armas reales destruidas. Y en el puente vemos a muy pequeños personajes con banderas y con mucho humo. Es una manera de representar una batalla importante que se produce el 28 de septiembre. Es la batalla del puente de Alcolea. Y en esta batalla que vemos aquí, en la pintura de la época, los sublevados del general Serrano vencen a las tropas isabelinas, las tropas fieles a la reina. Momento importante, por supuesto. Así que, para resumir, eso es lo que pasa. A partir de Cádiz, Prim pasa de puerto en puerto para sublevar a las tropas y el general Serrano se acerca a Madrid, encuentra las tropas isabelinas que quieren pararlo y se produce la lucha cerca de Córdoba en el puente de Alcolea. Para resumir lo que pasó en aquel periodo, primero las causas.
una crisis de subsistencia, una crisis industrial, una crisis financiera, una crisis política porque los moderados imponen su poder y no dejan a los progresistas acceder al poder. Entonces los progresistas que están fuera del juego político deciden llegar a una solución más radical, eliminar entonces la monarquía de los Borbones. Estas crisis desembocan en la revolución que llamamos la gloriosa, una gloriosa que en realidad se compone de dos cosas. Porque en el momento de la revolución se forman juntas revolucionarias en las grandes ciudades. Así que hay una revolución de verdad y un movimiento popular. Y en el mismo tiempo se produce el pronunciamiento militar tradicional de Prim, Serrano y Topete. Los generales y el almirante forman un gobierno provisional que gana la batalla del puente de Alcolea contra los isabelinos y entonces provoca el exilio de la reina. El gobierno provisional va también a prohibir, cerrar las juntas revolucionarias, poner fin a la experiencia de las juntas, imponen su orden y eso, por supuesto, que provoca un descontento popular porque la población esperaba mucho de esta revolución y estas esperanzas pues fueron decepcionadas, como se puede imaginar. El resultado entonces de esta revolución, de este pronunciamiento, es el exilio de la reina Isabel II, que vemos aquí en una caricatura británica. En su equipaje podemos leer IB, Isabel de Borbón. El viento muy fuerte que viene de España le hace perder su corona y simboliza pues el exilio que se produce el 30 de septiembre. Isabel II se exilia a Francia, vive y muere en Francia, en París, en la región de París sobre todo, y muere pues en 1904, pero muchos años antes abdica en su hijo el 25 de junio de 1870, es decir, que deja sus derechos al trono a su hijo. Lo que pasa es que la gente que rodea a la reina piensa que no tiene ninguna esperanza de volver al trono, mientras que su hijo podría restaurar la monarquía de los Borbones. Por eso abandona sus derechos a su hijo. Y mientras tanto, se forma un gobierno provisional. Podéis ver lo escrito en la caricatura del periódico arriba a la izquierda, gobierno provisional. Vemos aquí el grupo de hombres que compone este gobierno provisional. En el centro, pues nuestros tres amigos Prim, Serrano y Topete. Pero tenemos también dos hombres que encontraremos en la caricatura. A la izquierda, de pie, detrás de Prim, se trata de Mateo Práxedes Sagasta y delante de Sagasta, sentado, Ruiz Zorrilla, que mira al fotógrafo. Pues se establece un gobierno provisional. Debajo de todo el dibujo de la batalla de Alcolea, arriba de la inscripción, gobierno provisional, tenemos otra vez una moneda española. Tenemos entonces en esta moneda la representación de España con una mujer que lleva una corona mural, no es una corona real, ya que se fue la reina. Y en la derecha vemos las armas de España, pues sin las armas de los Borbones, es normal, y sin la corona real, con la corona mural. Así que políticamente es una moneda más neutral, ya no hay elementos de monarquía. Y algo también interesante,
notamos que aquí no se trata de reales, se trata de pesetas, porque en aquella época precisamente se produce un cambio en el nombre de la moneda, se produce un cambio monetario. España pasa de los reales a las pesetas. Las pesetas que son la moneda nacional de España hasta el paso al euro el 1 de enero de 2002. Este gobierno provisional tiene que asentar un nuevo régimen, va a intentar una monarquía democrática con diferentes etapas que veremos en la lección que viene, porque por el momento